¿Sabemos detectar las fortalezas de nuestros hijos e hijas? ¿Cómo podemos hacerlo y a qué edad? ¿Y cómo podemos diferenciarlo de esos intereses más pasajeros según van creciendo? ¿Por qué es bueno detectarlas y fomentarlas? Queremos dar respuesta a todas las preguntas que nos habéis lanzado para conocer las fortalezas de los más pequeños. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenido, bienvenida un viernes más. Qué ganas teníamos de empezar este podcast. Como siempre nos acompaña Dafne. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí deseando escuchar a Rocío. ¡Ah, Rocío! Muchas gracias. ¿Qué repite? Igualmente. ¿Cómo estás? Sí, pues genial. ¿Tenías ganas de volver o no? Muchísimas ganas, de verdad. Nosotros tenemos muchas ganas de verte. Además, también estos podcasts son una buena excusa para poder vernos, Totalmente. que ya no nos vemos todos los días como hacíamos antes y da muchísimo gusto. Bueno, pues no podía ser de otra manera porque Rocío está aquí, porque vamos a hablar de los peques y porque muchos de vosotros que nos escucháis muchas veces también habéis tenido esas dudas que son muy normales de, bueno, hablamos de las fortalezas, pero es lo mismo una fortaleza en los más pequeños, cómo las podemos potenciar, todas estas preguntas con las que hemos empezado, le vamos a dar respuestas hoy, Rocío, y vamos a comenzar con la grande. ¿Conocemos las fortalezas de nuestros hijos y vosotras que sois mamis? ¿Resulta fácil reconocerlas cuando los veis? Pues a ver, en general no es algo que hagamos con facilidad, nos cuesta un poquito. Y esto se debe sobre todo pues a esa tendencia que hay en la sociedad, en el sistema educativo de potenciar, de poner el foco más bien en las debilidades, en lo que no se les da tan bien. Entonces, en vez de potenciar los recursos que ellos ya tienen, lo que les gusta, lo que se les da bien y en lo que pueden destacar, nos fijamos en el polo opuesto. Por ejemplo, pues si a mi hija se le dan mal las matemáticas, pero se le da muy bien el inglés, ¿dónde la voy a apuntar? Pues a clase de refuerzo de matemáticas. El inglés, ¿para qué le vamos a hacer caso? Nos suena mucho todo, sí. ¿No? Entonces, pues es un poco ese cambio de enfoque que tanto hemos hablado, ¿no? En las fortalezas, pues también en los más pequeños, el potenciar lo que tiene. Entonces es muy importante detectarlos. Cuanto antes lo hagamos, pues muchísimo mejor. Pero aquí solo un apunte, y es que además justo el fin de semana he estado con unos amigos hablando sobre este tema, de que una de las barreras para poder empezar, ¿no?, a actuar así es el miedo que sienten los padres a equivocarse. Claro. Porque claro, la tendencia habitual es la que tú has dicho, Rocío. Y cuando a mí, por ejemplo, me preguntan y yo digo que, pues por ejemplo, en el caso de Alicia se le dan muy bien las matemáticas y le hemos apuntado en Academia de Matemáticas. Y claro, nos miran con cara de, ¿en serio? Sí. Y no fue fácil. Yo que tengo toda esa base de teoría, en el momento de tomar la decisión, mi cerebro sin querer, claro que dudé, porque estoy tomando una decisión que no me afecta a mí, claro, afecta a otra personita y a su futuro. Claro, y me proyecté a futuro de, si tomo esta decisión, si tomo la otra, ¿dónde va a verse ella en ese momento? Y ser fiel a lo que me decía mi parte más de la razón y no tanto al miedo que me suponía el equivocarme, fue complejo, ¿no? Así que si queremos empezar a realizar este cambio, no solamente en el día a día, sino en decisiones importantes, pues es fundamental el que sepamos que vamos a ir un poco en contra de lo que hace el resto y que eso va a suponer un ejercicio de valentía. Por fin te quiero dar la enhorabuena por haber dado ese paso. Sin duda. Bueno, quién sabe cómo saldrá al final. Ya se lo preguntaremos a Alicia en unos años. Exactamente, es que realmente eso es lo que va a hacer ser auténtica, ¿no? Que la fortaleza, y de eso se trata. O sea, si vamos haciendo lo que nos indica la sociedad y todo este sistema educativo, al final los niños y las niñas son como más homogéneos, iguales, más cuadriculados, y no dejamos, ¿no?, esa libertad para que ellos sean lo que verdaderamente quieren ser. Sí, es que en y con lo que disfrutan, y con lo que disfrutan, Exacto. porque ya desde chiquititos muchas veces se les ve. Ahora vamos a ver qué señales podemos ir identificando para ayudarles un poquito en ese camino. Me gusta porque se ve cuando estos temas salen de dentro, Que ya empezáis el gran debate. Dafne, pues fíjate,
una de las grandes preguntas es cómo podemos diferenciarla de los intereses más pasajeros, ¿no? Porque fíjate que si a los adultos nos pasa y muchas veces nos hacemos, por ejemplo, el test fuerte en un momento de nuestra vida y luego en otro, eso también cambia, pues imagínate a los niños que cambian y crecen más rápido que nada. ¿Cómo lo podemos diferenciar? A ver, hay que ver que en niños no hay pruebas de evaluación como tenemos los adultos, entonces la forma de identificar las fortalezas va a ser principalmente desde la observación, sobre todo cuando estamos hablando de menores de 12, 10 años. Para mí es mucho más útil la observación en el caso de las fortalezas, ¿vale? Luego ya sí que en adolescentes podemos utilizar el Forte Kids, que nos permite también ahí tener esas pues etiquetas, ¿no? Para ponerle nombre a esas fortalezas, pero cuando son más chiquititos es de otra manera. Y una de las formas de diferenciar una cosa de la otra es que al final las fortalezas están más ligadas al carácter, ¿sabes? A la forma de ser que tiene un cierto toque estable. ¿Sabes? Que tú ves que le acompaña casi pues desde que nació un poquito, ¿no? Y luego vemos que también le ayuda a sentirse mejor, que las fortalezas habitualmente conectan con bienestar y con felicidad. Mientras que los intereses son más una diversión, que suele ir y venir, ¿sabes? Es como algo, una elección que hago de una manera diferente a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Y cómo puedo identificar yo en mi hijo o en mi hija esas fortalezas? Pues mira, una de las, si ya habla, ¿vale? Si tenemos la suerte de que hable, una de las formas es cómo se comunica a través del lenguaje. Si tenemos una conversación acerca de pues, esos posibles intereses, veremos que probablemente cuando esté hablando acerca de algo que es más competencial, la energía es más bajita. ¿Vale? Como que incluso físicamente se agachan un poquito los hombros, se curva la espalda, está como más distraído, habla como en un tono más neutro, ¿sabes? No tiene ese otro polo que sería el de la fortaleza, que es el del entusiasmo. Cuando alguien habla de sus fortalezas, como nos está pasando hoy a Rocío y a mí, pues es como que le brilla más esa cara, ¿no? Los ojitos, está más achispado, más achispada, se nota que habla más rápido, con más motivación, no sé, pone como más erguido a su espalda, o sea que podemos ver fácilmente esos indicadores tanto en su tono de voz como en su corporalidad. Y luego también cuando no hablan lo podemos ver en juegos, ¿no? En aquellos que se nota ese flow, ¿no? Donde se tira más tiempo y ese tiempo vuela, ¿no? Y hasta le energiza más que otra cosa. Probablemente ahí esté poniendo en marcha fortalezas, mientras que en aquello que con lo que se distrae más, ¿no? Que deja más rápido, que se aburre antes, pues eso no tendrá tanto que ver con las fortalezas que en ese momento está expresando. Porque, Rocío, de hecho, cuando estábamos preparando este podcast, una de las cosas que tú decías es que es fácil reconocerlo también en las actividades diarias, ¿no? O sea, que tú es fácil hacerlo en tu día a día más cotidiano, no hace falta que nos paremos a analizar ni a estar en situaciones distintas. Para nada. Cualquier actividad es buena para darse cuenta. Solo hay que estar un poquito alerta. La hora del baño, la hora de comer, la hora de recoger los juguetes, cualquier cosa. Y como casi siempre que se habla de estos pequeñitos, pues el juego libre es una oportunidad fantástica para darse cuenta, porque ellos están creando, hacen lo que quieren. Y ese hacer lo que quieren es lo que va a dar pistas sobre qué es lo que les gusta y lo que se le da bien. De hecho, es que las fortalezas se manifiestan de forma natural. Entonces, el juego libre es una forma natural, ¿no? de expresión. Yo, por ejemplo, con mi niño de 2 años, hay una fortaleza que tiene de momento bastante presente, que es la perseverancia. Entonces... claro, entonces se trata un poco de ser de guía y de apoyo para que eso se manifieste de una forma equilibrada, ¿no? ¿Qué pasa? Que él, pues cuando quiere conseguir algo, tiene un objetivo, va por él. Y hace todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Con 2 añitos, sí, con 2 añitos lo ves arriba de... Bueno, eso sería otro podcast aparte. Entero, además. Pero sí que es verdad que esa galleta, ese columpio de mayores que veo ahí, para él son retos que él se ve capaz y quiere hacerlo. Entonces, pues va por ello. Muchas veces perseverancia y un poco de valentía, sí, por ahí. Sí, por ahí, ¿no? Bueno, sí, es una combinación de fortalezas, una combinación de fortalezas ahí que... Entonces, pues hay veces que le ha llevado a la frustración, a frustrarse, porque, o sea, es que a veces físicamente no alcanza y se frustra porque lo quiero y no puedo. Entonces, bueno, pues ahí también nuestra labor como padres y madres de servir de esa guía, de apoyo, de camino, para dejarle su autonomía,
pero también esa expresión, ¿no?, de la perseverancia, que sea un poco en equilibrio, que no le suponga un malestar, porque claro, él cuando lo consigue, ese refuerzo para intentarlo la próxima vez, ese subidón de autoestima que le da, a mí como madre me encanta verlo. O sea, es que lo ha hecho y digo, qué bien se siente, un orgullo, y se le ve con 2 años, vamos, es que es evidente. Entonces, pues eso sí que le va reforzando a él y a nosotros también. Claro. Y los padres además somos muy buenos identificando aquello que les hace disfrutar, porque cuando hablamos de ellos, ¿no? Es justo lo que es, pues es que mi hijo con los puzzles es... Bueno, pues ahí probablemente claro. Esa parte visoespacial, bueno, pues esas son formas de identificar fortalezas. Lo que pasa es que antaño lo hacíamos un poco contando historias y ahora sería ir detectando qué habilidades hay detrás de esas conductas. Voy a hacerte una pregunta que va a parecer muy obvia, Dafne, pero yo quiero que se comente en este podcast, y es ¿por qué es bueno reconocerlas y fomentarlas y potenciarlas? Vale, pues mira, por una parte por las consecuencias que tiene más inmediatas, ¿no? Y es que, como ya sabemos, las fortalezas nos ayudan a entrar en flow y eso hace que tengamos mayor bienestar psicológico, que incremente nuestra satisfacción general con la vida, por supuesto que tengamos mejor rendimiento y también que experimentemos más emociones positivas, ¿no? Todo esto, además, en cierta forma, pues conecta con el autoconcepto, ¿no?, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, y con la autoestima. El que ese niño o esa niña vea como valiosa esa conducta o esa característica, ¿no?, que le define y que le dejan expresarla, y ahí le refuerzan, ¿no?, por ponerla en marcha. Así que todo eso está ya consolidando una seguridad y una confianza personal, ¿vale? Y aparte, está aprendiendo algo que luego, si no, tendrá que trabajar cuando sea mayor. Yo sabéis que no soy experta en niños, yo trabajo con adultos y esto lo veo muchísimo, y es el que al final, cuando hemos tenido unos padres que nos han ido educando en lo que ellos creen que es lo correcto, sin escuchar un poco nuestra esencia, hemos adquirido un perfil de fortalezas que nos aleja un poco de aquello que realmente nos conecta con nuestro propio bienestar. Y luego, cuando somos adultos, hay como una incoherencia entre lo que creo que es bueno, lo que siento y lo que hago, ¿no? Y no sabemos muy bien de dónde viene todo esto, porque no acabo de sentirme satisfecho, que me siento un poco vacío, o que siento mucha ansiedad. Y en muchas ocasiones es esto, es que a lo mejor tú tenías, imagínate, una fortaleza de la innovación altísima, pero en tu casa pues era un perfil más de seguridad, más de... Te aconsejaron que estudiases para luego ser funcionario, porque tus padres han sido funcionarios, y sin querer eso que ellos han vivido como buenísimo, porque les ayuda a tener una vida estupenda, pues a ti no te ha ayudado a expresar esa esencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también, porque te ayuda a irte conociendo poco a poco, y como tus padres validan esa característica, tú también empiezas a validarla. Nos facilita el camino para el futuro, que eso es muy importante. Rocío, si somos papis o mamis, o si somos profes, maestras, si trabajamos con niños o con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, ¿qué claves nos tenemos que guardar a fuego en nuestra cabeza para intentar sacar lo mejor de los peques? Pues a ver, las 3 claves, la primera, vamos a empezar un poco por el final, porque es lo que acaba de comentar Dafne, ¿no? Venga. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Pues tenemos que tener muy en cuenta que reconocerlas y potenciarlas les va a incrementar su autoestima y su autoconcepto, que eso es importantísimo a lo largo de toda su vida. También van a incrementar el rendimiento, que también es importante, lo que hagan, un rendimiento bueno en una tarea. Y también van a fomentar que experimenten más emociones positivas, lo cual lleva a la felicidad y al bienestar, ¿no? Que, bueno, que eso es maravilloso. ¿Qué más? La pregunta es ¿qué más necesitaría? Exactamente. La segunda clave es el primer paso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a detectarla? Pues lo primerísimo de todo es dejar a un lado nuestras expectativas. ¡Uy! Es un buen ejercicio. Sí, no resulta fácil muchas veces. Entonces, bueno, pues sí que dejar de lado esas expectativas para dejarles ser, para que su esencia se manifieste y pues eso, para que lo vaya mostrando poco a poco. Pues recordad que los niños están en pleno desarrollo, entonces tampoco hay una edad óptima que digas, pues a partir de los 4 años es que la fortaleza se manifiesta. No, algunas se verán más evidentes porque estarán más presentes, otras se irán mostrando con el tiempo, pero lo que sí hay que tener claro es el tema de las expectativas, o sea, dejarlas un poquito de lado. Buena anotación. Que sean quien quiere ser. Y luego ya, pues cuando tenemos detectadas un poco unas cuantas fortalezas que ya hemos visto
las que están ahí, pues hay que potenciarlas, ¿no? No solo verlas, hay que hacer ahora un ejercicio para potenciarlas. ¿Cómo se puede hacer? Pues directamente que las utilice con más frecuencia, en más contextos diferentes. Si ves que utiliza, por ejemplo, como hablábamos antes, la perseverancia a la hora de subirse a un columpio, pues voy a intentar que lo utilice para bien a la hora de hacer un puzzle, por ejemplo, o a la hora de mantener más tiempo la lectura, no sé, ahí es que ejemplos hay millones, pero un poco que intente aplicarla en diferentes contextos. Es una buena forma. Y poco más, o sea, esas serían las tres claves. Poco más, la de las expectativas, sobre todo. Eso poco más. Bueno, otra cosa más. Venga. Que también a nosotros como padres tener en cuenta que somos su ejemplo, entonces también es una oportunidad buena para potenciarlas. Si ves que compartes alguna fortaleza con ella o con él, pues hacer una actividad juntos en la que esa fortaleza esté muy presente. ¡Qué bueno! Entonces, aparte de que te lo vas a pasar pipa, es una forma también de potenciarla en el niño o en la niña, ¿no? Y, por supuesto, en ti. Así que 2 pájaros de un tiro. Me ha encantado eso. Y es que al final muchas veces buscamos como fuera cosas a ver, qué es lo que no tenemos por lo que nosotros tenemos, esas herramientas, eso, en este caso, ese ejemplo, ¿no? De cómo somos y de disfrutar, pues nos va a llevar a mejor. Te lo están poniendo difícil, a ver cuál es el ejercicio, dame, a ver, que está a alto nivel. Bueno, yo para elegir el ejercicio me basé en algunos estudios que nos muestran cómo cuando un psicólogo, un terapeuta, hace el ejercicio de antes de la sesión pensar en las fortalezas del paciente, luego la sesión discurre de una manera completamente diferente a cuando no hemos hecho eso. Y esto nos viene a decir el cómo influye la expectativa con la cual voy a la interacción, ¿no? Y esto lo podemos trasladar a cualquier tarea y actividad del día a día, desde el vestirnos, desde el bañarnos, desde el hacer las fichitas que les toquen, deberes, el poner una norma, un límite, cualquier cosa, ¿vale? Y podemos utilizar también un poco como guía la sesión del podcast 100 con Olga, ¿no? Nos acordamos, la tenemos ahí, un poco lo que ocurrió, cómo pues ella iba con una expectativa determinada, ¿no? De lo que se iba a encontrar en casa, que iba a ser todo ordenado, pum, y de repente cuando llega a casa y está todo desordenado, pues entraba un poco en cólera, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue utilizar 2 herramientas, 2 técnicas combinadas de la psicología. Una es la visualización y otra son las autoinstrucciones. ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer en este caso. Ella lo que hizo ahí, para encontrar un poco más esa sensación de calma, que era lo que ella buscaba, pues ella identificó las cosas buenas de su marido y de sus hijas, las recordó, ¿vale? Las sintió, que esto es fundamental, se visualizó en la experiencia, afrontando esa situación desde la emoción del amor que le suscitaba el recordar esas cosas buenas, ¿vale? Yo lo voy a poner como en 5 pasitos. Venga, ¿vale? Vamos a apuntar. El primero es que seamos muy concretos. Esto es importante, no lo podemos hacer en general. Hay que identificar una situación específica, ¿vale? En la que ahí conectar con esa esencia. Segundo paso, pensar en qué fortaleza podemos ir identificando ya que pueda poner al servicio en esa situación, ¿no? Y le podemos poner la palabra que sea, porque a veces que cuando son muy chiquititos pues nos salen otras. Bueno, la palabra que sea. Lo importante es que sea algo con lo que disfrute y se le dé bien, ¿vale? Un poco como para resumir. Vale. Después de eso vamos a visualizar cómo va a ser esa experiencia, nos vamos a anticipar en cierta forma desde ese enfoque de identificar esa fortaleza y vamos a sentir, sobre todo nos vamos a fijar en cómo nos sentimos cuando vemos eso que nos gusta de esa personita, ¿vale? Y ya una vez que tenemos eso, generamos una frase que me recuerde lo importante que es tener eso presente, ¿vale? Este ejercicio hay que hacerlo previamente, claro, nos estamos preparando para la situación. Y lo que hacemos es que antes de entrar a la situación real, repetimos este proceso entero. Tu cerebro tiene la capacidad de memorizar pasos, ¿vale? Entonces, cuando ya lo has hecho antes, luego es mucho más rápido. Con que tengas 2 o 3 minutos para recuperar tu frase, visualizar y sentir, será suficiente para que veas cómo cambia la forma en que luego interactúas con él o con ella, en vez de hacerlo a veces con esa de, ya verás, se va a poner revoltoso, se va a poner tal, A ver cómo cambia la experiencia.
Bueno, es que en este caso a los papis, a los tíos, a los maestros, a las profes, a todos, es a los que les toca hacer el ejercicio esta semana. Claro, no se lo íbamos a poner a los niños, que ya tienen suficientes deberes y tienen que disfrutar. Así que toca ponernos manos a la obra, a detectar, y queremos saber, siempre lo decimos, que las redes sociales lo tienes ahí para comentarnos cuál ha sido tu experiencia. Por ejemplo, lo que nos contaba Rocío con la perseverancia ahí, que la tiene presente todos los días en casa. ¿Cómo lo hacéis? Si habéis detectado, si os ha resultado sencillo detectar esas fortalezas, si notáis que han ido cambiando, a lo mejor han sido más pasajeras también, como lo que hablábamos, o qué hacéis para potenciarlas y para ponernos en marcha, que nos encanta saber cuáles son todas esas experiencias que luego también nos ayudan a los demás para ponerlas en marcha en nuestro día a día. Rocío, te vemos dentro de poquito, prometido. Que a que se hace corto los podcasts al final. Sí, ya está. Ya se ha ido demasiado. Algún día haremos un podcast de 1 y media, no te preocupes. Y también nos seguirá pareciendo corto ya. Gracias, Dafne. A ti, Eva, un placer. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.